Vamos a ver logaritmo. Por definición, se dice que logaritmo en base a de un número b es igual a c si y solo si a elevado a la c nos da por resultado b. Veamos ejemplos. Si tenemos logaritmo en base 4 de 16, esto va a dar por resultado un número si y solo si 4 elevado a este número nos da por resultado 16. Entonces pensamos, 4 elevado a qué número nos da 16. Y bueno, si tuviéramos 4 al cuadrado, sería 16. Por lo tanto, nuestro resultado es 2, porque 4 al cuadrado es 16. De igual manera, si tuviéramos logaritmo en base 5 de 25, nos va a dar un número tal que si, solo si 5 elevado a este número nos dé por resultado 25. Entonces pensamos, 5 elevado a qué número nos da 25. Y bueno, 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces nuestro resultado es 2, porque 5 elevado a este número, 5 elevado al cuadrado, sería 25. Si tenemos logaritmo en base 7 de 1, pensemos, será un número si solo si 7 elevado a este número nos da por resultado 1. 7 elevado a qué número nos da 1. En realidad la matemática nos dice que todo número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, nuestro resultado es 0, porque 7 elevado a la 0 es 1. Logaritmo en base 3 de 1 noveno va a ser igual a un número si solo si 3 elevado a este número nos da 1 noveno. Si pensamos como un número entero, teniendo en cuenta que aquí el denominador es 1, que nunca se lo escribe, aparece el 1 del denominador ahora como numerador. O sea, esta fracción aparece ahora invertida, ¿sí? Para que la matemática nos invierta una fracción, ya nos está diciendo que su exponente es negativo. Recuerden, exponente negativo invierte una fracción. Ahora, entonces si esto fuera un tercio, ¿qué hay que hacerle a un tercio para que se convierta en un noveno? Elevarlo al cuadrado. Vale decir que entonces nuestro exponente es menos 2. Negativo para que la fracción se invierta y al cuadrado para que el 3 se convierta en 9. Entonces nuestro resultado es menos 2. Como último ejemplo veamos, logaritmo en base 25 de 5 va a ser igual a un número si y solo si 25 elevado a este número nos da por resultado 5. Como un número elevado a un exponente nos va a dar un resultado más chico. Bueno, vale decir que la única forma de que 25 se convierta en 5 es que le apliquemos una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 25 es 5. Y toda raíz puede ser escrita como exponente fraccionario, donde el índice de la raíz se escribe como denominador. Como esto es raíz cuadrada, nuestro denominador es 2. Y el exponente del radicando, que sería 1 que no se lo escribe, vendría a ser el numerador del exponente. De esa manera, 25 elevado a la 1 medio sería raíz cuadrada del 25 a la 1, que repito, no se lo escribe. Entonces, de esa manera, nuestro resultado es 1 medio, porque 25 elevado a 1 medio es equivalente a decir raíz cuadrada del 25 y nos da por resultado 5. Eso es la definición del logaritmo y los ejemplos básicos que aquí desarrollamos. Como aclaración es importante saber que, así como una raíz cuadrada no lleva escrito su índice,
Si un logaritmo no tiene escrito el índice, se entiende que es un logaritmo de base 10, que también se llama logaritmo decimal. Podemos tener ln, logaritmo natural, o logaritmo neperiano, que también podría ser escrito como logaritmo de base e, donde e se conoce como un número de Neper y tiene un valor de 2,71 y otros decimales más. Veamos ahora algunas propiedades de los logaritmos. Para la suma o resta, tenemos que el logaritmo en base a de b más c es distinto a decir que el logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. O sea, la suma de logaritmos no es distributiva. Propiedad para la multiplicación. Si tenemos logaritmo en base a de b por c, esto es igual a decir logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Es como que la multiplicación se transforma en una suma. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Veamos un ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 8, según la propiedad, dice que esto sería logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2, 8 por 4, 32. Logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado al cuadrado nos da 4. Más logaritmo en base 2 de 8 sería 3, porque 2 al cubo nos da 8. Ahora, logaritmo en base 2 de 32. 2 elevado a qué número nos da 32. A la 5, porque 2 a la quinta es 32. Y 2 más 3 es 5. De esta manera verificamos que resolviendo el producto y aplicando el logaritmo, o aplicando la propiedad de convertir el producto en suma, llegamos al mismo resultado. Para la división tenemos, si tenemos el logaritmo en base a de b dividido c, esto es igual a resolverlo como logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Si la multiplicación se nos convertía en suma, la división se transforma en una resta de los logaritmos. Veamos un ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 2 de 32 dividido 2, según la propiedad vamos a tener logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2, 32 dividido 2 es 16. Si resolvemos logaritmo en base 2 de 32, 2 elevado a qué número nos da 32 a la 5, menos 2 elevado a qué número nos da 2, 1. Aquí tenemos logaritmo en base 2 de 16, 2 elevado a qué número nos da 16, 4. Y por este otro lado, 5 menos 1 es 4. Verificamos que, resolviendo primero el cociente o bien aplicando la propiedad, llegamos al mismo resultado. Con esto verificamos que la propiedad se cumple si la propiedad es verdadera. Para una potencia, si tenemos logaritmo en base a de un número b elevado a la n, esto sería igual a decir n por el logaritmo en base a de b. Es decir, la potencia pasa a multiplicar aquí adelante del logaritmo. Veamos un ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 2 de 4 elevado al cubo, según la propiedad, sería 3 por el logaritmo en base 2 de 4. Resolvamos.
logaritmo en base 2, 4 al cubo. 4 al cubo es 64. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Y de este otro lado tendríamos logaritmo en base 2 de 4, 2 elevado a la cuánto nos da 4, a la 2. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de 64, 2 elevado a qué número nos da 64, a la 6. 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64. 3 por 2, 6. Verificamos que resolviendo primero la potencia y luego aplicando el logaritmo es igual que aplicando la propiedad de pasar el exponente multiplicando al logaritmo. Por último, para ver el logaritmo de una raíz, logaritmo en base a de una raíz enésima de b sería igual, teniendo en cuenta que la raíz puede ser escrita como un exponente, o sea, raíz de n de b podría ser escrita como 1 sobre n, entonces el exponente fraccionario 1 sobre n pasaría multiplicando adelante del logaritmo en base a de b. Veamos un ejemplo. Si tuviéramos logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 16, según la propiedad tendríamos un cuarto por el logaritmo en base 2 de 16. Podríamos resolver logaritmo en base 2, raíz cuarta de 16 es 2, porque 2 a la cuarta nos da 16. Y de este otro lado tendríamos logaritmo en base 2 de 16, 2 elevado a la cuánto nos da 16, a la 4. Logaritmo en base 2 de 2, 2 elevado a qué número nos da por resultado 2, a la 1. Y de este otro lado tenemos un cuarto por 4 que podemos simplificar y nos queda 1. Nuevamente verificamos que resolviendo el logaritmo de la raíz es igual a resolver el logaritmo aplicando la propiedad. Y esto básicamente es todo el tema del logaritmo, o todo por lo menos lo que vamos a ver en estos videos. Ahora sí, a practicar.